entra rodeando el tercer ventrículo. Ahí está escrito. Ah, bueno, y la cabecita, que sería el ¿qué? Caudado. ¿Sí? Entonces, grábense siempre la disposición, o sea, tengan ustedes como en su cabeza cómo es la disposición y ustedes por descarte pueden sacar las cosas. Si a ustedes en el práctico, pues no les va a aparecer así, pero si en el práctico les aparece, yo qué sé, identifique la estructura señalada o nombre la estructura señalada. Entonces ustedes saben, está muy medial para hacer putamen, pero está muy lateral para hacer tálamo. Por ende va a ser globo pálido. Si se ve el globo pálido y usted sabe decir si es externo o interno, dígalo. ¿Sí? No siempre se va a ver y la mayoría de ocasiones nunca le preguntan qué globo pálido es. Es muy difícil de ver. Entonces, esto ya son imágenes como en esquemas. Tenemos una vista lateral, tenemos el lado izquierdo, cerebelo, tallo cerebral, eso sería frontal, eso sería occipital. ¿Sí? Acá tenemos lo que sería el más lateral, que ¿quién sería? Putamen, el que da toda una vuelta, que sería el caudado. ¿Listo? Y acá, nótense como en este punto, cuando si sacamos lo que es esa imagen, tenemos lo que es una unión hacia anterior y hacia ventral, que es como que se conoce el núcleo accumbens. Entonces el núcleo accumbens es la unión entre el caudado y entre el putamen hacia anterior y ventral. ¿Sí? Fin. Ahora, esta imagen es bacana, o sea, es bonita porque pues uno como que logra identificar las cosas, pero esta de acá, que es una vista medial, es decir, yo esto lo estoy viendo desde afuera hacia adentro. Ahora en esta de acá lo que vamos a hacer es verlo desde la mitad hacia adentro, hacia afuera, perdón. O sea, esto de aquí. Eso sería globo pálido interno, globo pálido externo, y tendríamos lo que es caudado, y hacia aquí en este punto tendríamos el putamen. ¿Sí? Esto de acá sería la comisura blanca anterior, acá tendríamos mesencéfalo, núcleos rojos, sustancia negra, y bueno, esto lo ven en segundo corte. Ahora identifiquemos estructuras. Cortes horizontales. ¿Sí? Este de aquí, ¿quién es? Cabeza del caudado. ¿Sí? Ustedes pueden colocar cabeza del caudado o cabeza del núcleo caudado. Está bien dicho de las dos maneras. Si colocan núcleo caudado y es la cabeza, pues ahí sí ya le bajan. ¿Cómo se llama esta estructura de acá? Brazo anterior. Esto. Rodilla, la cápsula interna. Y luego ya tendríamos el Brazo posterior de la cápsula interna. Nótese la distribución. ¿Quién estaba más a lateral? Putamen. Luego, globos pálidos, externo e interno. Y luego, tálamo. Putamen, pálidos, cápsula, tálamo. Nótese el tercer ventrículo y pues ahí está la distribución. Eso que parecen rojitos, los brazos de la cápsula interna. ¿Sí? Ahora, ya pues nos vamos a entrar en las funciones. Ustedes como ya han estudiado y ya tienen el parcial pronto, pues supongo que ya han de tener las funciones claras. Son principalmente tres tareas esenciales, que son las cognitivas superiores, las motoras y las últimas, que son tareas emocionales. ¿Sí? Como que las clasificamos en tres grupos. Estos tres grupos van a tener un núcleo específico. Por ejemplo, si yo quiero usar, yo qué sé, si yo quiero mover el brazo, hacer flexión, yo no voy a usar el accumbens, yo voy a usar el putamen. ¿Por qué? Porque es el núcleo encargado de todas las acciones motoras. Por el contrario, si yo quiero pensar qué hice ayer, entonces utilizo el caudado, porque son funciones cognitivas. Y si yo quiero sentirme mal porque, yo qué sé, lo que sea, entonces ¿qué va a pasar? Accumbens. Esto lo preguntan, normalmente le pueden preguntar, ¿el núcleo accumbens tiene o se relaciona con las tareas motoras? Pues eso no es verdadero. ¿O qué núcleo se relaciona con las tareas sensoriomotoras? Entonces le aparece A, accumbens, B, putamen, C, tálamo, D. ¿Sí? Ahora, esto pues es la organización que tiene celularmente hablando los núcleos de la base. El 80% son células inhibitorias y que son espinosas medianas. No las confundan con las células que son estrelladas espinosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las láminas? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la lámina 2 y en la lámina 4 tenemos estrelladas. No es lo mismo yo decir espinosas medianas a estrelladas espinosas. No lo confundan.
¿Qué más importante de acá? Ah, bueno, sobre los receptores. A ustedes les hablaron en neurotransmisores en la clase que supuestamente no les dieron. Dime. Las células estrelladas de la segunda lámina son glutamatérgicas, son las únicas glutamatérgicas. ¿En cuáles? De la lámina, las células estrelladas. No. Las que dijiste ahorita, ¿cuál era? Y las piramidales también son glutamatérgicas. Pero pues, sí, pero son las únicas dos excepciones. No. Pues, o sea, los cuerpos celulares que son glutamatérgicos van a ser las estrelladas, espinosas o estrelladas, espinosas. las piramidales, y también van a haber algunas interneuronas, aunque la mayoría son inhibitorios. Pero pues son las únicas. O sea, ¿cuáles son los neurotransmisores que más predominan en el sistema nervioso? Glutamato y GABA. Glutamato y Sí, GABA. glutamato y GABA. ¿Va? Pero es más GABA porque tiene más inhibición. Ya veremos para allá. Entonces, glutamato y GABA son los principales, ¿sí? En la corteza, nosotros tenemos, sí, lámina 1, lámina 2, lámina 3, bla, bla, bla. En la lámina 5, por ejemplo, ¿qué células tenemos predominantemente? Piramidales. Piramidales, ¿qué son? De ¿Glutamatérgicas o GABA? Glutamatérgicas. Glutamato. En la lámina 4, ¿qué células tenemos? Estrelladas. ¿Glutamatérgica o GABA? Glutamatérgicas. En la lámina 3, Piramidales. ¿glutamatérgica o GABA? Glutamatérgica. Y así sucesivamente, ustedes van a ver que la masa, la mayoría de ocasiones, es más glutamatérgico que propio inhibitorio. Pero el sistema es al contrario, es decir, yo tengo que estar inhibiendo la mayoría de mi cuerpo para ejecutar las acciones que yo quiera hacer. Eso ahorita lo vamos a contar a núcleos de la base bien. Y esto se relaciona con los que le voy a decir acá, que son los receptores de D1 y D2 like, que le dicen. Cuando ustedes estaban haciendo el taller de esa vaina de neurotransmisores, a ustedes les habían dicho, o pues les habían puesto como dopamina, no sé si les apareció. Entonces que ustedes buscaron y habían dos tipos de receptores, que eran receptores D1 like y D2 like, ¿sí? D1 va desde D1 y D5, y D2 va a D2, D3, D4, ¿sí? ¿Qué es importante de esto? Lo importante es que deben tener muy en cuenta que D1 va a permitir lo que es la excitación a donde vaya a donde esté ubicado ese receptor, ¿sí? Si yo tengo una neurona y esa neurona tiene receptor D1, ¿se excita o se inhibe? Se excita. ¿Por qué se va a excitar? Porque permite lo que es la entrada de calcio, ¿sí? Por el contrario, tenemos receptores D2 light, D2, D3, D4, que son los receptores principales ubicados para permitir una inhibición. Si yo quiero que mi X neurona o lo que sea se inhiba, ¿qué hago? Pues le meto, o bueno, expreso receptores D2 y por ende, ¿qué va a suceder? Salida de potasio, o sea, se vuelve más negativo. ¿Por qué les explico esto? Porque esto está más que todo asociado a lo que es el Parkinson, ¿sí? Que ahorita lo vemos más adelante. Entonces, vía indirecta y vía directa, ¿qué saben? ¿Qué saben de vía directa y vía indirecta? Sin Que leer. trabaja con D1. Pues que los dos Entonces, trabajan con dopamina. Y que ambos trabajan con dopamina, ¿qué más? sustancia negra pascobacta. Y La indirecta es más inhibitoria, la directa es más excitatoria, sí. porque utilizan diferentes dopaminas. La indirecta pasa por tálamo. Su tálamo. Ah, eso, muy bien. Ok, Una listo. trabaja con globo pálido externo. y la otra Hay, con globo hay pálido núcleos que externo. usan una y en otros que no, eso es verdad. Pero entonces lo que dijo Mario es muy importante. Tengan en cuenta que la vía directa va a directamente estimular algo, El tálamo. ¿sí? Va a permitir Que la pase el conversación entre algo, es como yo le digo. El tálamo. La vía indirecta y de inhibitorio, y va a permitir, o bueno, va a evitar lo que es la comunicación entre algo y otra cosa, ¿sí? Esto porque es importante, porque si ustedes se ponen a, yo qué sé, por ejemplo, yo quiero dar pasos seguros para llegar al computador, ¿sí? Yo tengo que activar unos músculos y Inhibir tengo los que inhibir otros. Cuando ustedes están haciendo bíceps, ¿qué músculos están trabajando? El Bíceps, ¿sí? Inhibe el tríceps. Ustedes piensan en qué, en mover el bíceps, ¿no? Ustedes dicen, no, vamos a hacer flexión de antebrazo, total. Pero ustedes no piensan, vamos a inhibir el tríceps. Ustedes nunca hacen eso. Entonces, en ese punto es cuando entra la vía directa y la vía indirecta. Entonces, vía directa va a permitir que mi corteza, área 4,
se comunique con mi motoneurona inferior, o sea, el bíceps. ¿Y qué? Que ellos dos se hablen y pueda permitir una flexión. La vía indirecta va a evitar que mi corteza accidentalmente se hable con el tríceps y lo active. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si yo activo el tríceps y el bíceps? ¿Sí? Nada, se mueven, quieto, un ejercicio isométrico. ¿Sí? Entonces, para eso es básicamente las vías. Es un ejemplo sencillo, pero pues que se extrapola a cualquier tipo de ejemplo que ustedes quieran colocarle. Tenemos acá vía directa, esto es tálamo, y vía indirecta. La vía directa, yo quiero que directamente mi corteza se hable con tálamo y que tálamo se hable con corteza, que entre ellos dos haya una interacción. ¿Para qué? Para que la corteza le diga al tálamo si está bien lo que está haciendo y el tálamo le dé una retribución de sí, está bien lo que estás haciendo. Se hablen y hay una retroalimentación. ¿Para qué? Para perfeccionar una tarea. ¿Sí? Por el contrario, lo mismo. Inhibición de la charla entre lo que es tálamo y corteza y tálamo. O sea, ellos dos no se van a hablar, por ende no va a haber ninguna conexión entre estos dos. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de movimiento, pensamiento, sensación o lo que sea pues, indeseado. ¿Va? ¿Hasta hay dudas sobre por qué existen estas dos cosas? Nada. Entonces, vámonos con vía directa. Entonces, en vía directa, el objetivo es que tálamo y corteza se hablen. Ese es mi objetivo principal. ¿Cómo voy a lograr esto? Pues permitiendo que corteza y tálamo estén lo más activos posibles para que puedan hablarse entre ellos. Características. Favorece conectividad de tálamo y corteza, ¿sí? Y lo importante es que me permite perfeccionar lo que es una tarea. Como cuando la mamá le dice, venga, mete este hilo en esta aguja, ¿sí? Para enhebrar la aguja. Ustedes tienen que estar con mucho cuidado, es una tarea muy perfecta. Eso es una retribución que hay, bueno, una retroalimentación que hay entre el tálamo y su corteza, ¿sí? Para saber si usted el movimiento que está haciendo lo está haciendo de manera correcta y si lo está haciendo de manera incorrecta, lo corrige. ¿Va? ¿Qué pasa si de la nada, yo qué sé, mi tríceps se comunica con corteza y hace un movimiento? Pues hace un movimiento indeseado, que yo no quiero. Vamos a ver la conectividad. Objetivo principal, corteza con tálamo, que se hable. Ahora, ¿cuáles son los núcleos de la base? Putamen. Putamen, caudado, globos pálidos, accumbens. ¿Ya? Entonces vamos a separarlo en dos grupos, ¿sí? Los pálidos, globo pálido externo e interno, y el estriado. El estriado es accumbens, putamen, caudado. ¿Va? El subtálamo. ¿Qué pasa con el subtálamo? Está ahí. Está debajo del tálamo. El subtálamo, y me gusta pues que lo tengan como medio aislado como en la percepción, porque el subtálamo es uno de los pocos núcleos de la base que es excitatorio, ¿sí? O sea, es positivo, es glutamaterno. ¿Por qué esto es necesario? Ya vamos a ver. Entonces, ¿quién va a estar inhibiendo al tálamo? El globo pálido, depende de cuál vía, si es la directa. No, cualquiera de las dos. A globo pálido. Globo pálido interno siempre va a estar inhibiendo al tálamo, siempre. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes, Diana, ya les ha dicho que el sistema nervioso es más inhibitorio que excitatorio. Sí. ¿Sí? Yo tengo que controlar cualquier acción en mi cuerpo y dejar pasar las que yo quiera que sucedan. ¿Va? Por eso el tálamo siempre va a estar inhibido por el globo pálido interno. ¿Va? Ahora, si el objetivo general, o el objetivo específico, mejor dicho, es que corteza y tálamo se hablen, pero a mi tálamo lo están inhibiendo a alguien que es globo pálido interno, ¿qué va a hacer corteza? Corteza dice, no, ¿qué voy a hacer? Se va a hablar con el estriado. Entonces aquí cuando habla con el estriado, que puede ser putamen, accumbens o caudado, ¿y qué hace el estriado? El estriado lo que hace es inhibir al que está inhibiendo, ¿sí? Y si yo inhibo al que está inhibiendo, pues este se libera. ¿Objetivo completado? ¿Sí o no? Sí. Total. Corteza con tálamo se están hablando. Fin. ¿Se acuerdan de la dopamina? Sí. ¿Cuáles eran los excitatorios? ¿De uno o de dos? De uno, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la sustancia negra o el área tegmental ventral. ¿Va?
La sustancia negra tiene dos regiones, que es la sustancia negra pars compacta y la sustancia negra reticulata, y luego tenemos una región más hacia ventral que se llama el área tegmental ventral, ATV. Todo eso va a sintetizar dopamina y va a liberar dopamina. Si yo necesito que el estriado, independientemente si es caudado, accumbens o putamen, el estriado en general, inhiba el globo pálido interno, necesito que el estriado funcione más o menos. Más. El glutamato, ¿qué hace en el estriado? Lo excita, pero no le asegura que funcione en el 100%. Por ende, es muy necesario meterle dopamina al sistema. ¿Para qué? Para que se potencie y por ende se inhiba este man de acá. ¿Va? Ahora, tenemos ahora lo que... Esto era en general, ¿sí? General. Por eso ustedes ven que aquí dice tálamo, dice estriado y dice corteza. No dice área 4 o no dice núcleo ventral anterior y demás. Entonces vamos a ver un sistema motor, ¿va? Entonces sistema motor. Corteza motora primaria, ¿cuál es? Área 4. Premotora. 6 por 4 y 24 también. Entonces, 4, motora primaria, premotora 6 y 24. Tienen que hablarse con los núcleos motores del tálamo. Núcleo ventral anterior y ventral lateral. ¿Va? ¿Quién está inhibiendo el tálamo? Globo pálido interno. Globo pálido interno. Entonces, el globo pálido interno está ahí inhibiéndolo. ¿Va? ¿Quién va? ¿Qué va a hacer la corteza? Se va a comunicar con el putamen. Con putamen se va a hablar. ¿Sí? Putamen. Ay, yo me acuerdo, pues, ¿te acuerdas? Aleja Camacho. Camacho, ella saca unas mnemotecnias un poco turbias. ¿Sí? Y no la voy a decir porque hay gente grabando. Pero pues están los tres, ¿no? Que es caudado, putamen y accumbens. ¿Sí? Entonces, es que no me acuerdo cómo decía. Decía algo como, es que voy a cambiar la palabra por trabajadora sexual, ¿sí? Ustedes ya saben cuál es. Sí, sí. Entonces decía que la trabajadora sexual se va de cabeza porque, es que era rarísimo, porque no podía sentirse bien. Entonces, en el cerebrito de Camacho hacía sentido que, pues sí, el putamen es motor, por eso se cae, se da en la cabeza, o sea, en el caudado, que es cognitivo, y se siente mal, pues porque es el accumbens, porque el accumbens está en ¿dónde? En la parte basal, o sea, se siente por el suelo. Cada quien, ¿no? Pero entonces no lo entienda, déjelo así. Es que me acordé de mucha risa. Lo peor es que creo que ella lo dijo en clase, fue muy cómico. Entonces, corteza, se va a hablar con putamen. Putamen, junto a quién va a inhibir a este man. ¿Con dopamina? Dopamina, pero habíamos dicho de tres cosas: área tegmental ventral, sustancia negra reticulato, pars compacta. Pars compacta. Sustancia negra, pars compacta. ¿Va? Eso es un sistema motor sencillo. ¿Va? Comunicación entre tálamo y corteza. Fin. Bueno, y los núcleos, pues ya, ventral anterior y ventral lateral. Vía indirecta. La vía indirecta es lo mismo, solamente que es evitar que mi tálamo se hable con corteza. Sencillo. Entonces, en este punto, mi objetivo es esto. ¿Va? Entonces uno dice, perfecto, si mi objetivo es que corteza y tálamo no se hablen, ya está. ¿Por qué? Porque yo tengo al globo pálido interno inhibiendo al tálamo. Uno diría, listo, perfecto. Entra el subtálamo, y el subtálamo es una estructura que es glutamatérgica, como hemos dicho, y lo que hace es excitar al globo pálido interno, es decir, lo potencia para que inhiba más al tálamo. Tú uno dice, perfecto, ya estamos, mejor. ¿Qué pasa? El subtálamo va a estar inhibido por algo que se llama el globo pálido externo. Entonces el globo pálido externo está inhibiendo al subtálamo, el subtálamo no puede excitar al globo pálido interno, el globo pálido interno no puede inhibir al tálamo. Por ende, ¿qué pasa con esto? ¿Se da o no se da? Sí, se están hablando. ¿Va? ¿Objetivo conseguido o no? Estamos en vía indirecta, ¿sí? Entonces no se puede. Por ende, ¿qué va a hacer la corteza? Lo mismo, va a hablarse con los estriados, el estriado va a inhibir al globo pálido externo para que este se libere y pueda excitar a este y este inhibir a este. ¿Qué pasa? El subtálamo está ahí por una razón en específico, y es por la vía hiperdirecta.
¿sí? La vía hiperdirecta es la comunicación directa entre lo que es corteza con lo que sería subtálamo. ¿Va? Ahora, motor. ¿Quién está inhibiendo? Bueno, sí, ¿quién está inhibiendo al tálamo? Globo páleo interno. ¿Quién está excitando al globo páleo interno? El subtálamo. ¿Quién está inhibiendo al subtálamo? Globo pálido externo. Globo páleo externo. ¿Qué hace corteza? Motora. Putamen. Entonces, glutamato, putamen. ¿Qué hace putamen? Dopamina 2, D2. Sustancia. Y ya. Chao. 3D2. ¿Va? Ahora, ¿se acuerdan ustedes que hemos hablado de Parkinson? Bueno, que les han mencionado de Parkinson y de Corea de Huntington. ¿Ustedes saben por qué un paciente tiene Parkinson o por qué un paciente tiene Corea de Huntington? Sí, el Parkinson es porque se afecta a la vía indirecta y la Corea de Huntington es la indirecta, perdón, Parkinson indirecta y Corea de Huntington es directa. ¿Pero por qué? O sea, esa es la razón. ¿Por qué le hace falta, pues, según los medicamentos que se tratan es como la dopamina? Entonces hay un problema con la dopamina que hace que no sea asegurado la conexión. Entonces hay una excitación, pero como tal no es que sea seguro. Entonces, pues el medicamento es darle dosis de dopamina para que este se asegure, pero pues no es que lo cure todo. Sí, es verdad. Entonces, es eso. Básicamente, Parkinson es... Ay, dime, perdón. En los cortes se ve como que la sustancia negra está súper desdibujada, entonces simplemente como potenciar o evitar que esas neuronas que aún no se han muerto, pues no se mueran, poniendo L-dopa. Epa, bien. Ya. Eso. Entonces, como dijeron, lo que es el Parkinson es una deficiencia por X o Y razón, la mayormente, y es lo que más sucede, es por, como dije Marila, muerte de las células que están en la sustancia negra. Entonces, en el caso de lo que es, bueno, cognitivo, eso no importa, Parkinson, ¿va? No, pues es que cognitivo, pues es lo mismo, ¿sí? Solo que con caudado y pues por contar. En el Parkinson, importante que ustedes recuerden que el Parkinson, cuando ustedes le hablan de Parkinson, normalmente uno recuerda que el abuelito que se mueve así, ¿sí? Pero Parkinson no es solo esto. Esto es una fase avanzada del Parkinson. Y esto es por un efecto de la acetilcolina sobre los músculos. Pero el Parkinson es más allá de movimiento involuntario, es lo contrario. Es lo que se conoce como hipoquinesia. Hipo de poco, kinesia de movimiento. Entonces, no sé si ustedes han visto, les voy a colocar un video. Yo creo que Diana ya se los puso. ¿Será? ¿Qué ven hoy? Ayer. Y sufres de hiperglucemia. Ok, está bien. Está bien, totalmente entendible. Entonces, vean, esto es muy bacano. Esto es muy bonito, bueno, no bonito, o sea, muy interesante, porque tenemos lo que es un paciente, el mismo paciente que tiene un tratamiento activo y un tratamiento inactivo, ¿sí? Entonces, en la terapia está apagada, ¿sí? Entonces, primero nótense cómo, espérate, le vuelvo a que no tiene este movimiento. Les cuesta iniciar el movimiento, ¿no? Entonces, fíjense muy bien cuando el man se va a parar y cuando va a dar el primer paso. Primero, no puede pararse solo. Y miren cómo va a dar el primer paso. Les cuesta iniciar el movimiento. Miren, se tambalea, o sea, literalmente tiene que coger un impulso para dar el primer movimiento. Miren el paso, tiene una marcha táxica, base de sustentación grande, alta, ancha. Tenemos lo que es, miren el brazo, él no le está sosteniendo el brazo lo tiene él solito, no tiene un movimiento coordinado con la marcha. Ahora, aquí es la parte más interesante. A él le dicen de la vuelta. No puede dar la vuelta. No puede, se queda quieto. Tanto que la doctora le toca hacer una técnica que no me acuerdo cómo se llama, que es cuando guían al paciente, o sea, le toman el pie con el pie de la doctora y le empujan el pie, la punta. Entonces,
Nótese cómo la doctora empieza, literalmente le mete el pie para que dé la vuelta. ¿Sí? Acá le mete el pie el man y le va guiando la punta. Ahora vamos a ver lo que sería con la terapia encendida. Bueno, se demoró un poquito. Ahora sí ya. Primero se para sin problema. Miren los brazos. Tiene una marcha coordinada con los brazos. Le dicen deténganse, dé la vuelta. El man se detiene, da la vuelta. Y llega y que, pues nada, se puede volver a sentar sin ningún tipo de problema. Esto es una terapia que es por electrodos, creo que mal no recuerdo, en los núcleos de la base. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué notaron en el paciente? ¿Se podía mover solo? No. Complicado, ¿no? ¿Podía iniciar el movimiento? Me cuesta mucho. Si usted es un paciente con Parkinson, no el que se mueva, sino ustedes le dicen de 10 pasos y al 10º paso pare, él no va a parar al 10º paso. Al 10º paso, no va a parar. ¿Sí? Él va a parar o antes o después. Porque él no puede iniciar la detención y tampoco si ustedes le dicen párese ya, él no se va a parar de una. Él tampoco puede iniciar pues la iniciación del movimiento. ¿Esto por qué se da? ¿Se acuerdan de la vía directa? Sí, no, espero que sí. Que es corteza con tálamo. ¿Va? ¿Se acuerdan del ejemplo del bíceps? Yo quería que mi bíceps hiciera contracción, o sea que yo necesito que tálamo se hable con corteza para que esa actividad predomine y se dé. En el paciente con Parkinson, ¿esa charla se da? No se va a dar. Por eso tiene un problema de iniciación, porque por más que él quiera, no puede iniciar esa comunicación entre tálamo y corteza y por ende no puede iniciar el movimiento. Ahora, ¿cuál es la causa? Como ya lo habían dicho, esto que están viendo acá es como debería estar normalmente un paciente fisiológicamente sano, ¿sí? Pero en pacientes con Parkinson, esto es lo que sucede, ¿sí? ¿Qué sucede con tálamo y corteza? No se comunica. No se hablan. ¿Estamos en vía directa o indirecta? Directa. Y esto que están viendo aquí, ¿qué es? Una vía indirecta. Entonces, ¿qué más? Es un predominio de la vía indirecta gracias al daño de la vía directa. ¿Sí? Ahí está. Esto es lo mismo que yo decir una vía indirecta. Sencillo. Ahora, en pacientes con corea de Huntington es lo contrario. ¿Saben por qué les dicen coreas? Sí, porque El movimiento es como si estuvieran bailando. Un baile. Pues no sé qué baile, pero es como un De baile. zambito. ¿Sí? Entonces les voy a poner este video que también es curioso. Dime. ¿En cuál? ¿En Parkinson? Sí. Y ahorita vemos como el porqué específico. Ya lo vemos. Ahora sí. Increíble. ¿De verdad? Ya. Entonces miren el paciente, bueno, la paciente. Miren la mano izquierda de la mujer. Miren la mano derecha. Aquí. Cuando el doctor que está grabando suba, que se le vea lo que es el tercio inferior de la cara, ustedes van a ver que tiene un movimiento exageradamente pues, pronunciado en lo que es toda la boca. ¿Sí? Miren la boca como hace movimientos que no debería estar haciendo. Miren la mano cómo hace los movimientos. Y ahora acá está sentado.
¿sí? Tiene predominio del lado izquierdo, pero pues lo que ustedes tienen que observar es que es lo contrario totalmente a lo que sería un Parkinson. Entonces la pregunta es, si mi paciente está moviéndose a cada rato sin que ella quiera, Mucha comunicación. Claro. ¿vía directa o indirecta? Directo. Vía directa Directa. full, ¿sí? Eso está potenciado. O sea que ¿cuál está mala? La indirecta. No La está indirecta porque no inhibiendo. está inhibiendo, ¿va? Entonces por eso en Corea ustedes están viendo que predomina la vía directa. Esto es una vía indirecta sana, ¿sí? Si yo quiero quedarme quieto, yo utilizo esta vía con la mayoría de mis músculos y de mis acciones. Y si yo quiero mover mi brazo, utilizo vía directa. En las personas con Corea de Huntington, lo que sucede es esto. No se está dando la inhibición del tálamo, por ende, tenemos una vía directa. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí. ¿Sí? Tálamo con corteza, corteza con tálamo. Predomina. Ahora, ¿cuál es la causa como tal? En lo que serían los pacientes que tienen Parkinson, lo que sucede, acá en la vía directa, para que lo vean mejor, es que tenemos el estímulo de la dopamina hacia lo que es el putamen, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo no tengo esto? Borren esto de su cabeza. Poco seguro que se dé la inhibición. No es tan fuerte. Poco seguro que se dé la inhibición. Se da la vía directa normalmente, uno diría, pues podría, ¿no? Corteza con glutamato, glutamato Pero no excita es seguro. putamen, putamen inhibe porque está excitado. Full, ¿no? No, ¿por qué? Pues No porque alcanza. dopamina necesita estimular lo suficiente a putamen para que putamen con dopamina y con glutamato puedan inhibir el globo pálido interno. Pero no sucede. Entonces, causa. ¿Cuál es la causa del Parkinson? Indirecto. No, esa es como la vía que está mala. Causa es daño en la sustancia negra, neurodegeneración de la sustancia negra, falta de dopamina, como quieran llamarlo. Dopamina está muy mal. Ahora, ¿qué vía es la que predomina? Indirecto. Vía indirecta. ¿Sí? Piénsenlo que vía indirecta es inhibición y mi paciente con Parkinson no se mueve. Entonces, predomina la vía indirecta. ¿Cuál está mala? La directa. Porque mi paciente, por más que quiera iniciar la acción, no puede. Por ende, vía directa está mala y la que predomina es la vía indirecta. Por eso tiene hipoquinesia. Ahora, en Coreas, acá en Coreas tenemos esto. ¿Sí? Sencillo. Bueno, sería más... Bueno, no, en Coreas sería así. Entonces, en Coreas nosotros tenemos básicamente el sistema indirecto, ¿sí? La vía indirecta. No le pongan cuidado a la dopamina. No le pongan cuidado. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo borro putamen, globo pálido externo, subtálamo y globo pálido interno? ¿Qué me va a quedar? Me queda corteza con tálamo. Y es lo que sucede en la Corea de Huntington. La Corea de Huntington es un problema neurodegenerativo, pero es ya más genético que por los triples codones, yo no sé qué. Una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? ¿Huntingtina? Huntingtina. Gracias. Y solo Se da porque la ADN tiene una generación de 39 o más. 39 o más. Y no me vi la película. entre más tenga, más Bueno, entonces, probabilidad de que la tenga. 55. ¿qué sucede con Corea de Huntington? En Corea de Huntington lo que está sucediendo principalmente es que se dañan los núcleos de la base. No tengo ni putamen, no tengo ni globo pálido externo ni interno. Por ende, si yo no tengo a nadie quien me inhiba el tálamo, pues ¿qué vía predomina? Directa. ¿Sí? Si mi paciente se mueve mucho es porque tiene una vía directa full, potenciada. ¿Qué vía está afectada? La vía indirecta. Porque si se mueve mucho es porque no puede inhibir. Y si no puede inhibir es porque la vía indirecta está mal. Que si esto lo preguntan, sí, eso lo preguntan. A Diana le gusta mucho preguntar cosas relacionadas con, pues, como con neurología. Una pregunta, y demás. ¿la psicosis Dime. está relacionada con ambas? La psicosis, como el comportamiento. Sí, como comportamiento. ¿En ambas qué? ¿En ambas vías o en ambas enfermedades? vías. ¿Cómo así? O sea, que si un paciente con Parkinson... No.
Pues el Huntington, además, un síntoma es psicosis y Sí, problemas cuando está avanzado. neurocognitivos, porque pues como afecta a todos los núcleos de la base, pues ellos están Sí, no es relacionados solo con motor. a otras áreas, entonces pues hay otros signos. Sí, pero pues yo estaba leyendo y era como que la psicosis decía que afectaba ambas vías. Ah, en los de Huntington. Sí. Sí, claro, porque es que digamos que tú quieres controlar pensamiento, bueno, es que es muy difícil porque no es algo voluntario, pero digamos que tu cuerpo quiera suprimir dependiendo del contexto. Yo qué sé, yo estoy dando una monitoría en este momento, yo no me voy a poner a llorar de la nada, ¿sí? Porque mi tálamo pues está, digamos, captando toda la información del exterior. Yo sé que todos estamos en un entorno educativo, por ende no tendría sentido de yo ponerme a llorar. Entonces corteza inconscientemente inhibe a lo que sería tálamo en esas zonas, ¿sí? Entonces, en pacientes con Corea de Huntington, si tienen toda esa vía degradada, pues no hay una regulación, no solo en el movimiento, sino también en todo, cognitivo, emocional. Entonces, son personas que, la verdad, tienen un estilo de vida muy deplorable y mueren muy, muy feo. Preguntas sobre núcleos de la base. Dudas, inquietudes. ¿Nada? ¿Claro? ¿Cómo? ¿Que lo diga? ¿No? Ok. No, sí, lo principal que ustedes tienen que, o sea, yo no soy partidario de, tienen que aprenderse eso para el parcial, pues porque la idea es que ustedes aprendan para la vida y tal, ¿no? Así súper bonito todo. Pero pues es irreal también. Entonces, importante de esto es que sepan, digamos, qué núcleos se utilizan, en qué orden, en la vía directa y en la vía indirecta. Yo qué sé, si ustedes le preguntan, subtálamo hace partícipe de esta vía y le ponen vía directa y vía indirecta, pues ustedes ya saben que es vía indirecta, ¿sí? Ustedes les preguntan, yo qué sé, determina si es verdadero o falso. El globo pálido externo inhibe al tálamo. Pues eso no es cierto, porque es el globo pálido interno, ¿sí? Ahora, ¿cómo me acuerdo que es el globo pálido interno y no el externo? Que es que tengo dislexia y no me acuerdo. ¿Se acuerdan de la disposición anatómica? ¿Cuál está más lateral? Putamen. Luego seguía el globo pálido. Y seguía el globo pálido. Y luego había cápsula y luego había tálamo. ¿Quién está más cerca del tálamo? ¿El interno o el externo? El interno. Ya, fin. ¿Va? Yo pensé iba a decir que María Buda. Una mnemotecnia rara, no. Eso es todo normal. Pero algo así, Entonces, tengan en cuenta eso. Y tengan en cuenta también el por qué da Huntington, por qué da Parkinson y qué vías se predominan en las enfermedades. ¿Va? Ahora, tálamo. Veo una pregunta. ¿Por qué las personas que tienen, pues, el despertar creo que era encefalitis letárgica? ¿Despertar qué? La película Despertar era encefalitis letárgica. Porque ellos tienen un estímulo que pueden agarrar cosas. O sea, como un reflejo. Me dio mucha curiosidad, pero no encontré. Sí, como somnolientos, rígidos, pero cuando se caía algo ellos lo ponían. O cuando les tiraban las cosas. Sin embargo, estaban así. cierta parte, por ejemplo, algunos los ponían a escuchar música y hacían gestos. O comían. Otros les ponían cartas de póker y la enfermera ponía una carta y todos empezaban a Y los patrones, y por ejemplo, volvían a quedar. no caminaban, sino tenían patrones en el suelo. Patrón, el suelo, por ejemplo. Pues, o sea, eso no sé la razón como tal, pero eso se explica por la vía que está afectada, ¿sí? Porque, digamos, es que pues a vos te pasan un mazo de cartas y pues vos tenés el instinto de o las revuelvo o estoy esperando a ver quién juega, ¿sí? Así, ellos tiraban una cartita. Entonces, más bien eso era reflejos. No, o sea, no es que sean reflejos, tipo lo hacen inconsciente, sino que ellos son conscientes. Sí, ellos eran Y por eso mismo lo hacen, porque no hay un filtro de información entre tálamo y corteza. Entonces la corteza invade, porque recuerden que la vía indirecta está mala. Entonces corteza invade información tálamo responde con invade información a corteza. Es como, yo qué sé, yo tengo Corea de Huntington, ¿sí? Yo tengo Corea de Huntington. Me entregan estas cartas, ¿sí? Me entregan esas cartas. Si yo tengo Corea de Huntington, en dado caso, digamos que yo no tuviese, yo tomaría las cartas y yo sé que son cartas porque las reconozco. Estás consciente. Yo soy consciente que tengo un mazo de cartas y también soy consciente de Hay un que juego. puedo hacer cosas con la carta. Puedo tirarla, puedo revolverla,
Pero ustedes cómo saben que son cartas, porque ustedes ya las han visto. Si son experiencias pasadas, ustedes ya han visto gente jugar, han visto gente revolver, ustedes mismos han revuelto cartas. Entonces son recuerdos y son experiencias pasadas que se asocian por las áreas de asociación y por ende ustedes con ese mazo saben qué hacer o saben las posibilidades que pueden hacer con ese mazo. En los pacientes que tienen Corea de Huntington, como no hay un filtro entre esa información, entre tálamo, veo cartas, siento cartas, escucho que están jugando de cartas, pero yo no tengo un control de la información sobre corteza. Entonces yo de una hago lo que primero esté relacionado con mi pasado. Sí, era algo raro porque para hacer comer a algunos les ponían Música. música. Y ellos comían solos. Se las quitaban. Sí. Yo supongo que eso tiene tiene una explicación más profesional que se la acabo de dar porque pues eso es con lo que yo sé, pero pues predomina ese Sí, principio. pero bueno, verse la película. Entonces, tálamo. ¿Qué saben de tálamo? Nada, Nada. ¿Qué es eso? son 2 huevos. ¿Qué es tálamo? Porque ellos decían que tenían vacíos cuando les decía el nombre. ¿Quién tiene full tálamo? O sea, no desarrollado. O sea, ¿quién tiene tálamo ya Al fallo. en la lista de estudio? ¿Quién ya tiene tálamo full? Levanten la mano. ¿Quién ya o nadie? Bueno, Justin, ¿quién más? Por allá alguien levantó la mano. Por acá ya dos. ¿Para explicar? La cuestión está la morfalla. Para, ¿cómo explico? Explico el de cero tálamo. No saca de la clase. Más o menos. Bueno. Pues lo más importante, o sea, como que tiene que asociar cada cosa, lo de las láminas. No, pero lo más importante es saber qué está, lo que hace, cómo funciona, cómo pone los glúteos, las funciones, las vías. Todo. Pero pues nada más. Explicarlo todo entonces. Entonces vean, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a explicar tálamo, ¿sí? De una manera muy, digamos, catedrática. Yo voy a dar una clase y les hablo normal. Pero pues también voy a hacer preguntas, ¿no? Entonces las personas que tienen tálamo full, ¿sí? Tienen tálamo ya check de la lista de estudio, ya están viendo la película porque están parchados, pues que traten de activarla bien directa para que no activen broca, para que no hablen y dejen a los demás pues que puedan, digamos, participar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que puedan, digamos, los demás participar y de esa manera pues puedan, ¿sí? Que consoliden más la información. Entonces, tálamo. ¿Alguien sabe quién es la señora ahí? No esto, no. Ella. Si ustedes ponen neurona, si ustedes ponen neurona bailando, les aparece esto. ¿En serio? Pues pongan neurona bailando en Google, les aparece esa vaina. ¿Saben quién es esto? ¿Y por qué tenemos? Eso lo preguntan en parcial. No puede ser. No, mentira. Marcano. Estaba en la película. No, ella se llamaba María Tifoide o María Tifoidea, que es una persona que cometió un poco. ¿Ves? Mírala. No puede ser. Tiene música. ¿En serio? 1905. Sí, sabía que era María, pero no me la ¿Qué más era? En 1905, María Tifoide fue una de las principales causantes de muerte de un brote de fiebre tifoidea, creo que se llama. Eso es encefalitis letal. O sea, por una infección y por una alta temperatura y empiezan a tener signos asociados. ¿Encefalitis tifoidea? Pero técnicamente tiene el mismo síntoma. Bueno, no sé. Encefalitis tifoidea. Fiebre tifoidea o fiebre tifoide se dio porque esta mujer era portadora y asintomática. ¿Va? Entonces imagínense que yo en este momento, yo tengo fiebre tifoidea, pero yo no siento fiebre tifoidea. Y en mi cuerpo se reproduce el virus, pero pues yo no me muero. ¿Va? Ahora imagínense que yo voy a Central y empiezo a cocinar. Y tengo pésimos cuidados del cuidado alimenticio y de la higiene y de seguridad. Infecto a todo Central. Entonces lo que hizo María Tifoidea es eso. Literalmente la pelada en Nueva York, más que todo, trabajó en diferentes restaurantes, cocinaba sin ella saber al principio y mató un poco de gente.
Luego la metieron a la cárcel, le dijeron que no hiciera más eso, pues porque está matando gente. La pelada se voló, trabajó en otros lugares sabiendo que estaba matando gente porque ella era la que tenía un problema y mató más gente. Hasta que ya la internaron, la pelada se murió y eso. Bueno, entonces ya saben de cuando lleguen a micro, cuando lleguen a bacterias, van a comprender, ¿no? Entonces, tálamo. ¿Cuántos tálamos tenemos? ¿Y cuántos están conectados entre ellos? ¿Cuántos están conectados entre ellos? ¿O un Pues tálamo no está, no, está separado? tiene ¿No? una línea interna. La masa La masa intertalámica y no es todo el tiempo. Tienen una adhesión intertalámica o masa intertalámica o línea o como quieran llamarle, que no está en todos los seres humanos y no pasa nada, estamos bien, creo. Importante, como ya ustedes, las personas que están truchos en tálamo y las personas que no están truchos en tálamo, cuando les hicieron el quiz y cuando les dieron la clase, tálamo es básicamente eso, un filtro, o más que un filtro es, a mí me gusta llamarlo como si fuese un peaje a toda la información, ¿sí? Entonces piensen que tálamo es ese lugar donde toda la información menos olfato va a llegar antes de hacerse consciente. Toda. Visión, audición, sensibilidad general, sensibilidad especial, lo que sea, todo menos olfato va a llegar al tálamo. ¿Por qué va a llegar al tálamo? ¿Cuál es la razón? Porque es demasiada información. Exacto. ¿Se acuerdan que yo le dije que el sistema nervioso es más inhibitorio que propiamente excitatorio? Porque nosotros de por sí estamos expuestos a muchas cosas. Como ya les había dicho cuando medio abordamos tálamo un rato, es que si yo no filtro la información que estoy viendo, los rayos de luz, todo literalmente me va a quedar ciego y voy a empezar a tener convulsiones, ¿sí? O si yo estoy escuchando todo, no me concentro porque estaría escuchando el aire, que no hay, pero estaría escuchando el aire. ¿Lo prendieron? Sí. No sé por qué no hemos cerrado esto. Bueno. Entonces, lo mismo, de nuevo, identifiquen las estructuras. ¿Qué es esto? O sea, esto es lejitos, esto es zoom, ¿ok? ¿Qué es esto? Amígdala, complejo amigdalino, o cuerpo amigdalino, como quieran llamar. Si esta es la amígdala, ¿qué es esto? Hipocampo. Recuerden que la distribución de la distribución de... Bueno, es que allá no creo que me alcance. Recuerden que la distribución de las cosas... Tenemos lo que sería anterior y tenemos lo que sería posterior. Lo estoy viendo desde una vista dorsolateral, de lado. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo acá la amígdala. La amígdala está de primero, ¿sí? Yo tengo la amígdala de primero. Yo tengo la amígdala de primero, que sería esta de acá. Y luego tengo al hipocampo. El hipocampo siempre se dibuja así porque se denomina y se describe como una corteza enrollada. Es decir, que si yo en un corte coronal estoy viendo una masa en el temporal, va a ser amígdala o hipocampo, una masa, punto, amígdala, ¿sí? Si yo veo, como ustedes han visto un burrito, ¿no? Cuando uno enrolla un burrito, si yo veo literalmente como si fuese un burrito, un brazo de reina o lo que como quieran llamarlo, una corteza enrollada, es hipocampo, ¿sí? Entonces ustedes saben quién está delante de quién. Amígdala está delante, hipocampo está atrás. Siguiendo esa norma, ¿qué es esto? Bola del caudal. Bola del caudal. No. Es el hipocampo. Sornis. ¿Qué sería eso? Hipocampo. ¿Hipocampo es esto? No. ¿Alguien dijo ventrículos? Bola del caudal. Hasta temporada. ¿Alguien dijo ventrículos? Al temporal. Laterales sería hasta o cuerno temporal de los ventrículos laterales. ¿Esto qué es ahora sí? Bola del caudado. Caudado. Si yo quito al putame,
¿A quién me encuentro? Globos pálidos. Globos pálido externo y luego interno. Y si yo quito todo esto, me encuentro a tálamo. Esto que ven que es amígdala, hipocampo y esta vaina que da una vuelta, eso sí es el fornix. ¿Va? ¿Quién es este? Cuerpo calloso. De nuevo, esto sería hipocampo o amígdala. Hipocampo. Hipocampo, full, ¿sí? ¿Y qué sería esto? Occipital. ¿Cómo? Occipital. Temporal. Pero no temporal porque recuerden que esto es el temporal. Sí. Y... Si a usted es que no se ve muy bien. ¿Ustedes ven un punto negro aquí? Sí. Cola del caudado. ¿Va? Eso fijo les dan en el práctico, fijo. No vayan a decir ventrículo lateral, no, eso es cola del caudado. Sí, es como ¿Cómo que? si- ¿Son fotos o...? Depende. Ah, no, independientemente son fotos. Tenemos práctico. Pero Mañana, o perdón. sea, Bueno, el miércoles tenemos práctico. Claro, teoría y práctica. Y entonces dijeron que ve práctico neuroglio. No, cortes. Van a ver cortes, puros cortes. Les pueden imprimir una foto o les pueden poner en el computador si es virtual una foto. Depende. y las placas no. En las placas que ustedes vieron en el taller que hicieron, ahí, lo mismo. A nosotros nos las puso. ¿En el primer corte? No, en el último. ¿Es una hora teórica o una hora práctica? Normalmente sí. Inclusive, no, el práctico es menos. El práctico demora como 15 minutos y mucho. También, sí. Sí, no. Eso es más la demora mientras si van o preparan todo que el propio parcial. Ok. En el práctico son 15 minutos. No me parece. ¿Qué sería esto de acá? Pilares del fornix. ¿Pilares? Ahí se dividió o no se dividió. Fornix. Sería cuerpo del fornix. ¿Qué es esto? A los laterales. ¿Qué sería esto? Posterior de la cápsula interna. Y tenemos ahora estas dos cositas de acá. ¿De quién? El hipotálamo. Del hipotálamo. ¿Y qué más tenemos por acá importante? Ventrículo. Núcleo caudal. Cabeza. Cabeza. Cuerpo. Cabeza. Cuerpo. Ahí sería cuerpo, porque está... Sí, no, sí, sería cuerpo, porque estamos muy atrás para hacer caso. Bueno, perfecto. Ahí está el tálamo. Esa es una imagen del tálamo de diferentes autores. Puede ser de Netter, de Google o de Pimienta. Y en todos ustedes van a entender que pueden haber núcleos de más o núcleos de menos. ¿Sí? Ustedes tienen que quedarse con lo que les enseñan en clase. No se queden con, pues yo qué sé, leen Pimienta y ustedes saben que en Pimienta tenemos lo que es el núcleo anterior del tálamo, que es lo que nos enseñaron, pero en Pimienta también describen 3 núcleos dentro del núcleo anterior del tálamo. No es necesario si no se lo han enseñado. Entonces tenemos 4 regiones principales. ¿Sí? Esto sería un tálamo, esto sería un tálamo y el otro tálamo al otro lado. Tenemos una región dorsal, una región ventral, una región lateral y una región medial. ¿Va? Ahora, núcleo anterior del tálamo. Ahí lo tienen en la imagen. Voy a pasar pues más rapidito porque pues eso es solo de ver. Ustedes pues, pueden ver estas diapositivas después. Núcleo anterior del tálamo. Tenemos la región ventral, que son ventral anterior, que es este de acá, ventral lateral, que es este de acá, y el ventral posterior, que se divide en dos, medial y lateral. Sencillo. Los geniculados hacen parte de la región ventral, que es geniculado lateral y geniculado medial. Fin. ¿Sí? Luego tenemos la región dorsal, que está el lateral dorsal, el dorsal posterior y el pulvinar. Estos no son importantes, ¿sí? No son relevantes. Luego tenemos el dorso mediano, que es un núcleo asociativo grandísimo, que está Cognitivo. dorsal y mediano. Y luego, pues por último, tenemos los núcleos intralaminares, pues que son los núcleos que permiten la distribución de la información, digamos, generalizada a toda la corteza. ¿Tingo tango? Tingo, 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 tango. ¿Quién es? Uy, Nico. ¿Qué más ven?
Entonces, 1. ¿Cuál crees? Ay, no. Y no le hacer eso nunca me Núcleo hacia el tálamo. brazo. Bien, elija a alguien. Ahí se ve la amistad. Omar. ¿Dónde está Omar? Omar. Allá, ¿no? En la buena, ¿no? 2. 2. Sería núcleo. Núcleo. El lateral de. Sí. Gracias. ¿Núcleo Sí, qué? sería ventral. Ventral, claro. Estamos en la parte ventral. Anterior. Anterior. Perfecto. Elija a alguien. No. El 3. Yo creo que era- 3. Ventral lateral. Ventral lateral. Elija a alguien. Alejo. Alejo. Sí, ¿Pero cuál Alejo? Vos. Ah, 4. Ventral posterior. Ventral posterior. ¿Usted ya qué metió? 5. ¿Dónde está? Ah, No sé. Aquí. Aquí. Geniculado lateral. Epa, elija a alguien. Dale, Kelly. Núcleo geniculado lateral. Ah, bueno, el 6 sería el medial. Elige a alguien. Elige a alguien, elige a alguien. Sí. El pulvinar. ¿Por cuál vamos? Ah, creí que se iba a quemar. Ah, 7. Dorsal. Sí. Dorsal. Dorsal. Va bien. Dors. Es un núcleo. Ok. Yo creí que era el 9. No, no sé. Dorsal. Está Lateral, hacia dorsal medial, lateral. dorsal lateral. Ahí está. Elige a alguien. Ah, Santiago. El putano. ¿Cuál sigue? El 8. Este el 8. Si es el lateral dorsal, este es. Pues es dorsal. Es dorsal, sí. Es dorsal. ¿Y está adelante o atrás? Pues hacia atrás. Entonces sería Dorsal lateral. dorsal posterior. Perdón, lateral posterior. Sí, no, yo nunca me aprendí eso tampoco. Igual no funciona. Elige a alguien. Se queda aquí, así no me muevo, no me muevo. 1 o 2. Yo digo, vámonos, 1. ¿Cuál vamos? 9. Ah, está muy fácil. Fulminar. Ah, elige a alguien. Yo también juego. ¿Yo? ¿Cuál vamos? El 10. Ese es el. ¿Seguro? No sé. ¿Ese no tiene otro nombre? No, ese es el nombre. Ustedes le dicen totalmente. Sí. Ese es su parcial de hoy, práctico. Me hago por Una o ninguna. Me pregunté. Sí, es un mediano. Y yo elijo a. Manu. Lámina medular interna, que también sería también parte de los intralaminares que están ahí. Bien. ¿Saben la distribución? Sí. Ahora, háganlo con un tálamo de verdad. No, mentira, no. Eso no se lo preguntan así, sino, no se preocupen. Si les ponen fotos algo tal que así. No la va a apuntar a la mano. No, está muy bien. Vale, entonces ahora sí iniciemos con funciones que son sencillas. ¿Cuáles son los motores? Los ventrales. Ventral anterior. Ventral anterior y ventral lateral. Esos son los núcleos. Perdón, ¿dónde están? Núcleos motores. ¿Va? Que si tienen función, que uno dice vamos a meternos y a profundizar en la función de los núcleos motores, pues no. Entiendan que, ¿se acuerdan de la vía directa y vía indirecta? ¿Quién inhibía el tálamo? Globo pálido interno, porque recuerden que está más cerquita. Entonces, ¿cuál es la aferencia al tálamo? O sea, recuerden, siempre piénsenlo de esta manera. El tálamo es una máquina en la que ustedes le meten algo y ella le saca algo. ¿Sí? Una máquina de dulces, puede ser. Lo que yo le voy a introducir a la máquina, ¿qué va a hacer?
globo pálido interno en el caso de la vía directa o vía indirecta. También tenemos lo que es el núcleo vestibular para permitir, digamos, el equilibrio. Recuerden, núcleo, nervio vestíbulo coclear, vestibular es el del equilibrio. Tenemos el cerebelo también, con los núcleos del cerebelo para permitir un equilibrio. Tenemos también el subtálamo, ¿se acuerdan que tenía una influencia en la vía directa y vía indirecta? Ahí también está. Y si le preguntan alguna vez núcleos rojos, los núcleos rojos lo van a ver más que todo en segundo semestre, en segundo corte, que es básicamente para permitir la flexión, ¿sí? Para permitir una flexión. Entonces, eso lo ven en segundo corte, pero por si le sale en el parcial por alguna X razón, pues para eso. Y bueno, nada más. Núcleos sensitivos, ¿cuáles son? Ventral. Entonces tenemos el ventral posterior que se divide en dos, ventral posterior lateral y ventral posterior medial. ¿Cuál es el núcleo sensitivo que recibe información del cuello para abajo? Lateral. Lateral. ¿Y cuál es el núcleo que recibe pues, la cabeza del cuello para arriba? El medial. ¿Va? Creo que en un libro o en un video, no me acuerdo, había otra manera en la cual se lo aprendían, que era Cabeza en la mitad. que la cabeza está más pegada a la línea media y el hombro está más hacia la línea lateral. Entonces lateral. Ajá. Lo importante es que sepan esta vaina de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan del vago, del BTP, y todas las vainas? Sí, visión. Entonces vamos a pegar un repaso. discriminativo, Entonces tenemos, presión. nosotros tenemos nuestra, Lo pasaste. nosotros tenemos nuestra maquinita. ¿Sí? Tenemos nuestra maquinita. Esta máquina nos va a dar una salida. ¿Y hacia dónde se va a dirigir esa salida? Hacia corteza. Ahora, ¿qué le voy a introducir yo a la máquina? Si estamos hablando de sensibilidad, dígame qué tipos de sensibilidad hay. Tacto simple, tacto Clasifiquemos lo grande: general y especial. Yo tengo general y tengo especial. En general, ¿qué tenemos? Tacto. Entonces tenemos tacto, ¿qué más? Temperatura, dolor, Temperatura, dolor, Presión. presión, vibración. propiocepción, vibración, Tacto más? discriminativo, pulgando. tacto discriminativo, tracto simple. ¿Y en especial? El gusto, la visión, audición. Pago. Porque auditivo no entra. Visual, auditivo, gusto. Pero el olfato no entra al tálamo. Pero pongámoslo. Pongámoslo pues para que sea la letra bacana. Pero pues el tálamo no recibe información del olfato. ¿Se acuerdan de Diana? Ah, bueno, al final Diana sí le separó así como les dije, que la temperatura y no, fallé, fracasé. La cuerda es 7 12. Pero bueno, en alguna otra será. No, pero es especialidad. Sí, no, ya cuando están Usted ahí. que hace el área 12. Pero bueno, Pero estaba re contenta esa clase. entonces, toda la información va a entrar sí porque sí, o sea, boom. En el tálamo no. Hay una distribución estructural y funcional. La información que es BTPP, vibración, tacto discriminativo, propiocepción y presión, ¿va? Van a viajar ¿por dónde? Por un sistema o pues un fascículo que se llama el lemnisco medial. El lemnisco medial entra al tálamo. ¿A qué núcleo? Depende. Pero no, mentira, el lemnisco medial va desde el cuello para abajo, ¿sí? Entonces sería núcleo ventral posterior lateral. Entra al tálamo. El tálamo procesa esa información, filtra lo que tenga que filtrar y ¿qué va a hacer? Lo envía a corteza. ¿A qué corteza? ¿A qué área? 3, 2, 1. Y también a la secundaria, ¿no? 5, 7. Ahora, ¿qué pasa con temperatura, dolor y tacto simple? Que también viajan pues también tienen que llegar a lo que es el tálamo. Deja por el medio. ¿Por dónde viajan?
Espinotalámica sí, pero ¿cómo se llama el sistema que lleva sistema anterolateral o fascículo espinotalámico anterior y espinotalámico lateral, que luego se fusionan y forman el sistema anterolateral? Entonces el sistema anterolateral va a entrar a la máquina, al tálamo. Sí, no, normalmente lo conocen como sistema anterolateral, porque podemos escribir fascículo espinotalámico anterior. ¿A dónde se van a expresar estas? Al lateral. Al cielo. ¿A dónde? ¿A dónde? La médula. Al núcleo ventral posterior lateral, y luego del núcleo ventral posterior lateral, ¿a dónde van? A corteza, pero ¿a dónde? ¿Qué saben? ¿Qué saben? Tienen que ir a 312 para saber, ve, mira, me está doliendo aquí. Y también tienen que ir a dónde? Al resto de áreas para alertar de que hay algo que me está doliendo, ¿sí? Entonces, pues sí, va a ir a 312, va a ir a 5 y 7 y va a ir pues al resto. Pero entonces no solamente temperatura y dolor, más que todo dolor, se llega o tiene una eferencia o aferencia, como quieran verlo, sobre el núcleo ventral posterior lateral. También va a tener una llegada a los núcleos intralaminares. Entonces yo les pongo este ejemplo. Imagínense que, pues si nosotros estamos en Cali, normal, y pues como estamos en Cali, yo salgo de noche en mi bicicleta y pues me vienen a robar. Entonces me llega un man en la moto con un parrillero y me saca la pistola y me dice, bueno, dame el computador, la maleta, o pues si no, chao, ¿no? Entonces yo no soy así, pero pues yo de rebelde digo, no, ¿qué le pasa? Y ¡ta! Me mete un balazo aquí, ¡pum! ¿Va? ¿Siento el dolor, sí o no? Hombre, pues claro, ¿no? Entonces, el dolor que siento, ¿por dónde viaja? Porque fascículo, lemnisco medial o sistema anterolateral. Sistema anterolateral. Viaja y va a entrar ¿a dónde? ¿A dónde va a entrar? ¿A qué núcleo? Ventral posterior lateral se expresa en 312 y en 57. Pero es dolor. La razón por la cual se expresa también, o sea, por la cual llega, aparte del ventral posterior lateral, también es para llegar ¿a dónde? A los intralaminares. ¿Para qué? A mí me pegan el balazo, ¿no? Cuando uno le pegan, bueno, pues espero que a nadie le haya metido un balazo acá, pero pues, cuando normalmente que uno escucha que le meten un balazo a una persona, o en las películas que uno ve, ¿cómo se pone la persona que le meten el balazo? ¿Cuáles son las características? Como los signos. ¿Cómo? Se pone, bueno, si se muere se pone tiesa. Pero antes de ponerse... Sí, queda como en shock un rato, o sea, queda en shock, ok. ¿Qué más? Empieza a sudar. Pues cuando yo robé. Sí, entonces uno empieza a sudar, empieza a quedar como en shock, se empieza a temblar, empieza a sentir frío, baja la temperatura. ¿Qué pasa con la sangre si estoy sangrando? Pues se chorrea, ¿no? Pues me estoy desangrando. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Contrarrestar esa pérdida de sangre, esa hipovolemia. Entonces, ¿para qué necesito yo alertar al resto de sistemas? Por intralaminares. Pues para que mi hipotálamo pueda sintetizar más hormona antidiurética, para que yo pueda retener más líquidos, para que mis arterias hagan también un poquito de constricción en la zona donde me metieron el balazo para que no haga más sangre, pues para que no salga más sangre. Me permite lo que es la liberación de adrenalina y de noradrenalina para inhibir el dolor. Entonces todo eso no queda en 312, eso queda en diferentes zonas del cerebro, hipotálamo, diferentes áreas encargadas de controlar la función autonómica del hipotálamo. Entonces por eso es necesario núcleos intralaminares. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Usted me dirá. El sistema anterolateral es el encargado de llevar temperatura, dolor y tacto. Falso. ¿Por qué? Por el tacto. No lleva tacto. Falso. Lleva tacto. Lleva tacto simple. Tacto, sí. El otro es tacto. No fue falso ni tampoco verdadero. Con una trampa. Entonces, para continuar, ¿qué información lleva el sistema anterolateral? Dolor y Tacto, temperatura. dolor
Y Tacto temperatura, simple. ¿qué tacto? Tacto simple o el prurrito que le dicen, sí, esa suavecito. Lemnisco medial, ¿qué lleva? Tacto discriminativo. BTPP, vibración, tacto discriminativo, propiocepción y presión. ¿Saben qué es la propiocepción? Si ustedes cierran los ojos, ustedes pueden hacer la prueba de tocarse la rodilla y el tobillo sin caerse y saben dónde queda su rodilla y saben dónde queda su tobillo. Eso es propiocepción. La ubicación espacial de las articulaciones y de su cuerpo. Bueno, entonces, sigamos. Tenemos ahora lo que es... ¿Dudas con eso? Ah, bueno, sí. Gracias por recordarme. Lo que es, eso aquí hablamos es básicamente el cuello para abajo, ¿sí? No hablamos de el cuello para arriba. ¿Cuál es el número, el nervio o el par craneal número 5? Trigémino. Trigémino. ¿Qué es el borrador? ¿Quién tiene el borrador? No, el otro borrador. Tingo. Tira. Gracias. Entonces, tenemos lo que sería el trigémino. Entonces, imagínense que tenemos de nuevo la cajita, tálamo. Aquí está llegando el sistema anterolateral y está llegando acá lemnisco medial. ¿Sí? Del cuello para abajo. Normal. Del cuello para arriba cambia la cosa. Porque yo no voy a tener unas fibras para dolor, unas fibras para temperatura y unas fibras para tacto discriminativo, como sí tengo del cuello para abajo, sino que acaba de tener un nervio grandísimo o un tracto grandísimo. ¿Qué cojo esto? ¿Esto me escribe? Aquí, que se llama el tracto trigémino talámico. TTT. Tracto trigémino talámico o fibras trigémino talámicas. ¿Se acuerdan del trigémino? B1. Oftálmico. El nervio B1, que es el oftálmico, va a dar el naso ciliar, el lagrimal, el frontal se divide en supraorbitario y supratropiar, hacia arriba y hacia abajo. El naso ciliar va a dar los ramos ciliares cortos, los largos, los nasales, ventral posterior, yo no sé qué. Dorsal. Y luego tenemos el lagrimal, que va a dar el ramo comunicante con el cigomático, que se conecta ¿con quién? Con B2. Maxilar. ¿Sí? Luego está B3, que B3 es sensitivo en su totalidad. No, es motor también, o sea, mixto. Usted dice, no, pero ¿para qué estamos hablando de eso? Eso lo van a ver. Eso lo van a ver. No se van a salir de eso. Pero entonces, capta la información tanto de propiocepción de la articulación temporomandibular. Si yo me quemo de de toda la cara o la lengua, si yo siento calor, si yo siento dolor, si yo siento vibración, todo lo capta el nervio trigémino y por diferentes núcleos van a llegar al tálamo. Pero ahora, ¿a dónde llegan? Al tálamo, ¿a qué punto? ¿Ventral posterior lateral o medial? Llegan al medial. Recuerden, el medial es de la cabeza para arriba o del cuello para arriba y el otro, el lateral, es el otro punto. Núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario, ustedes luego lo van a ver más a profundidad, pero el núcleo del tracto solitario es un núcleo que básicamente, imagínense lo siguiente. ¿Ustedes le llaman eso? ¿Lo que escribe acá lo es? ¿Sí? Imagínense que tenemos un núcleo, tenemos una lengua y tenemos acá el tálamo. ¿Sí? ¿Quién capta el gusto en la punta de la lengua? ¿Qué nervio? Cuerda del tímpano, nervio facial en grandes rasgos. Entonces el nervio facial entra al núcleo del tracto solitario. Hace sinapsis. ¿Y qué va a hacer el núcleo del tracto solitario? Como ven en la imagen, va a entrar al tálamo. ¿A qué núcleo? Bueno, ¿a qué núcleo? Bueno, sí, ¿a qué núcleo? ¿Ventral posterior? ¿Cuál? ¿Lateral o medial? Medial, ¿por qué? Desde la cabeza. Que es el cuello para arriba. ¿Sí? Bueno, ese era como los núcleos más complicados. Los geniculados, ya saben que los geniculados pues es lateral de visión y medial de Luis audición. Butón. ¿Cómo? Luis Butón. Luis Butón.
¿Cómo así? Lateral visión. Luis Butón. No, ok, está bien. No, eso está mal. Bueno, núcleos motores. Ahora, núcleos asociativos, para finalizar. Esto es lo que más preguntan en cuestiones de teoría de tálamo. La sensibilidad lo preguntan muy poco, lo que más preguntan es asociaciones que tienen los sistemas relacionados. Ah, imagínate, bueno, escuchen. ¿La qué? Lo de la diferenciación entre sensitivo y el cuello para arriba y el cuello para abajo, eso hay que tenerlo muy claro, Sí. porque pueden a veces poner como, no, es que tal persona perdió la sensación de yo no sé qué, y entonces hay que decir que el tracto está afectado. Sí, tipo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué está malo ese y no otro? No. Entonces, asociativos. ¿Cuáles son los núcleos asociativos? Ahí los tienen, ¿no? Menos estos dos que no importan, esos no son relevantes. Anterior del tálamo, pulvinar, dorsomediano. Son muy sencillos, iniciemos con lo que sería el anterior del tálamo. Entonces el anterior del tálamo es este señor de acá, y no sé si ustedes, Diana, les habló sobre la memoria anterógrada y la retrógrada, ¿sí? La memoria anterógrada es lo que ustedes están haciendo en estos momentos, o bueno, pues ya no tanto, cuando vean segundo corte, que es aprender. ¿Sí? Cuando yo estoy aprendiendo información nueva, yo estoy usando la memoria anterógrada, porque estoy yendo hacia adelante en el conocimiento. La memoria retrógrada, por el contrario, pues es lo contrario, es lo que yo ya aprendí y lo que recuerdo. Como por ejemplo, si yo me daño el núcleo anterior del tálamo, yo voy a tener un problema para aprender, pero yo les puedo dar esta clase como si fuese cualquier día, ¿sí? Como si mi tálamo estuviese sano, porque es una información que yo ya sé y que yo no necesito aprender, porque ya la tengo aprendida. ¿A ustedes ya les habló de cómo se almacena la información? Entonces vean, nosotros tenemos algo que se llama el circuito de Papez. El circuito de Papez es un circuito que permite darle una experiencia emocional a algo a partir de una cosa aprendida. Por eso lo que dijimos la vez pasada, que sí, que los traumas se recuerdan más que cualquier otra clase del Lucumí, por ejemplo. ¿Sí? Por allá, ¿quién fue el que dijo que es que las clases de Lucumí son un trauma? Nada, Lucumí es un amor. Entonces, nosotros tenemos lo que es el hipocampo, ¿no? El hipocampo, que ustedes lo ven en este punto, es el que permite el aprendizaje. El hipocampo tiene, ¿se acuerdan de unas columnas que van hacia acá? ¿Cómo se llaman? Fornix. El fornix se divide en dos por una comisura blanca anterior, y estos van a ir a los cuerpos mamilares del hipotálamo. Los cuerpos mamilares del hipotálamo, ¿a dónde se van a expresar o a dónde van a llegar? Al núcleo anterior del tálamo. Y acá está el tálamo, acá está el núcleo anterior, ese de allá. Cuando entra el núcleo anterior del tálamo, que es asociativo, va a agarrar esa información, la va a asociar con otras cosas y lo va a tirar ¿a dónde? A una corteza que se llama, tenemos acá así, que es el giro del cíngulo. ¿Sí? La corteza del cíngulo, el giro del cíngulo. Y ese es el que se encarga de permitirle dar una experiencia emocional a cualquier otra cosa que yo haya aprendido. ¿Qué pasa si yo no tengo hipocampo? No puedo aprender, me cuesta aprender, ¿va? ¿Qué pasa si yo aprendí algo e hizo todo este circuito y llega a la corteza del giro del cíngulo? Lo que va a suceder es que mi información ya no se va a almacenar en el hipocampo porque ya la aprendí. Por ende se va a almacenar en redes neuronales en corteza, ¿sí? Que es diferente. Por eso yo les puedo dar esta clase una y otra vez, así me haya dañado o no el núcleo anterior del tálamo. Entonces sí, pérdida de memoria anterógrada. Eso que les acabo de explicar, el circuito de Papez, ahí tienen otra imagen, pues como para que lo entiendan. Yo qué sé, hipocampo genera lo que es una respuesta corporal, una reacción a lo que me dicen. Tálamo anterior, corteza cingulada, que es el giro del cíngulo, experiencia emocional. Fin. Luego tenemos lo que es el dorsomediano del tálamo,
que es un núcleo importante porque es el que controla la emoción. ¿Se acuerdan de la maquinita que uno le mete cosas y sale cosas? Lo que uno le va a meter a la máquina, ¿qué va a hacer? Complejo amigdalino va a introducir información en ese núcleo y también lo que son las áreas basales. Van a introducir información en ese núcleo. ¿Cuál es la distribución de menos límbico a más límbico en el encéfalo? Mientras más basales estemos, más límbico. Mientras más superficial estemos, es menos límbico. Por eso las áreas basales se expresan en lo que es el núcleo dorsomediano y también el complejo amigdalino. ¿Diana les habló algo del complejo amigdalino? ¿Les dijo algo sobre eso? ¿No mucho? ¿Qué saben del complejo amigdalino? ¿Qué hacen? ¿Que era límbico? Ok. Entonces, hay personas que son psicópatas y hay personas que son no psicópatas, ¿sí? Entonces, que si nosotros tenemos un hiperdesarrollo de la amígdala, podemos manipular a las personas porque sabemos cómo se sienten y por ende sabemos, digamos, manipular aquellos intereses para yo hacerlos, pues, yo qué sé, propios, ¿sí me entendés? También dijo como eso, como que eso era como un ejemplo de cuando uno es adolescente, que pues es que uno mantiene como contestando tanto, algo así. Eso sí, cuando uno es, o sea, como que uno quiere, uno tiene un comportamiento un poco rebelde, pero digamos en las personas que tienen una amígdala muy desarrollada, pues son un poco manipuladores, ¿sí? Entonces luego tenemos lo que es lo contrario, un subdesarrollo de la amígdala. O sea que yo ya no soy manipulador, sino que ahora soy apático. O sea, no tengo o no siento empatía por la otra persona. No me importa lo que siento. Por eso yo puedo matar o hacer lo que sea sin que me afecte porque tengo una amígdala poco desarrollada. Eso es una de las muchísimas explicaciones psiquiátricas pues, que tiene un paciente de eso, ¿no? Pero entonces, al fin y al cabo, ¿qué son? Emociones. Entonces, si emociones del complejo amigdalino más emociones o pues, estado límbico de las áreas basales entran en el núcleo anterior del tálamo, en el dorso mediano, ¿qué va a hacer el dorso mediano? El dorso mediano agarra todo eso, lo asocia, ¿sí? Hace sus vainas, y lo que va a hacer el núcleo dorso mediano es pues, tirarles información al prefrontal. ¿El prefrontal es nuevo en los humanos, sí o no? Claro, Sí. corteza. No, corteza. De hecho, no se termina de desarrollar hasta los 25 años, si mal no recuerdo. Y entonces, ¿por qué lo tira el prefrontal? ¿Cuál es la función del área 10, por ejemplo? ¿Qué hace el área 10? Planificar. No, ¿No 9. tanto? Esa es 9. Toma de decisiones, Teoría. teoría de la mente, quién soy yo, quién es el otro. Si yo me tapo, no es que desaparezca, sino que simplemente cerré los ojos, ¿sí? Entonces, lo tira al prefrontal, porque el prefrontal es el que se encarga de tareas cognitivas superiores y es el que está capacitado ¿para qué? Pues para que pueda controlar esas emociones que está recibiendo de amígdala y que está recibiendo de áreas basales. Entonces, por eso es control emocional. Y luego tenemos lo que sería el pulvinar, que pues el pulvinar tiene funciones múltiples, principalmente relacionadas con la asociación de áreas principales, principalmente la que es de Wernicke, ¿sí? Que es el área ideatoria del lenguaje. ¿Y qué más? Y pues nada, ahí están los núcleos. Luego están los intralaminares, que ya los expliqué, que es básicamente los inespecíficos, que son los que se expresan o pues llevan información a múltiples áreas de la corteza para eso mismo, para alertar el sistema, para que cuando le pegan un balazo, pues ustedes ya saben, 312, pero también pues intralaminares, ¿no? Y núcleo reticular. Mínimo una pregunta de esto le van a salir. Mínimo. ¿El núcleo reticular es GABAérgico o es puta materia? Es GABAérgico, el único en su especie. Si ustedes tienen sueño en este momento, es por el núcleo reticular. Ahora, ¿cómo funciona el núcleo reticular? Es sencillo. Corteza con tálamo, ¿sí? Vía directa o indirecta, ya la hemos visto. Y obsérvense cómo la corteza lanza un axón que llega al tálamo. ¿Qué lámina sale? Si es corteza con tálamo, ¿de qué lámina sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bien. Y deja un cachito de axón en el núcleo reticular. Tálamo sale, fibras tálamo-corticales, ¿a qué área llegan? ¿A qué área? ¿A qué lámina llegan?
y dejan un cachito de axón. ¿Por qué? Porque si yo necesito, bueno, si la corteza necesita que el tálamo se inhiba porque le están viendo mucha información, aparte de sí, núcleo caudado, putamen o lo que sea, también puede regularlo de manera directa. ¿Cómo? Estimulando, porque recuerden que corteza es glutamatérgico, estimula el núcleo reticular. ¿Y qué hace el núcleo reticular? Inhibe a este de acá. Miren las fichitas. Lo contrario, si corteza le está enviando mucha información a tálamo, y tálamo necesita que se relaje un poco corteza, lo que hace es básicamente lo mismo, ¿sí? Permite lo que es la inhibición del tálamo para que la retribución que le está llegando a la corteza sea menor y la corteza se calme. Entonces es un sistema de como retroalimentación que hay con núcleo reticular. Y pues este señor, el ácido gamma butírico aminobutírico, eso. Y eso sería, esto sí es importante. Con un breve resumen de sensibilidad. La audición entra al tálamo y al tallo, el gusto entra al tálamo y al tallo, la visión no entra al tallo, pero sí al tálamo, y el olfato no entra ni al tallo ni al tálamo. Dime. Yo no sé si será de esto, pero la verdad lo busqué y no lo encontré. No era también que acumulaba AMP y que eso también como que hacía que le llegara información de que la hora estaba bien. También, sí, también. Que es cuando hay cuando la tasa, la relación ATP a AMP está muy alta a AMP. ¿Eso no es de este corte o es del siguiente? Creo que es del siguiente, sí, creo que es del siguiente, pero sí tiene que ver también. Entonces, yo ya llegué tarde a CrossFit, entonces tengo que esperar hasta las 12. Por ende, tengo tiempo hasta las 11:30. Entonces, aquí ya acabó tálamo, ¿sí? Ya acabamos tálamo. Entonces, si quieren, podemos ver cortes de topografía, los que quieran, el resto que ya se pueden ir. Pero entonces, sí, ¿dudas sobre esto? ¿Dudas o no dudas? Bueno, entonces vámonos con cortes. Dime. ¿Dónde se ve inventado? ¿Tiro dentado? ¿Del qué? No es el micro. Ay, Pero quiero. Trato mi perro contra hipermagación. Están bien. Mentiras. ay, no, marica. Qué pereza. Qué suerte. Necesito ropa jalada de broma. Y Bioki, marica. Mañana ya es Bioki. Yo como que no voy a ir a radio. ¿Ves? Es que... ¡Ey! Ciertos retiros, como por ejemplo los frontales, superior, inferior, se dividían en tres, depende de... No, o sea, como cuando uno iba por porción, que uno... Eran líneas imaginarias que uno se hacía... Por eso estoy hablando, para determinar un área. Por ejemplo, el área 8 estaría en el... Es que eso se dividía eso se dividía en anterior, medio y posterior, ¿cierto? No, era tercio, anterior, medio. Anterior, medio y posterior. O sea que el área... ¿Vos sabés si el área 8 está en el tercio medio del giro frontal medio? No sé, pana.